Los chamanes de México. Volumen 4. La cosmovisión de los chamanes. Por Jacobo Grinberg Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 12. Algunas técnicas de meditación de los psicólogos autóctonos mexicanos. Es posible considerar la existencia de 3 niveles diferentes entre los psicólogos autóctonos mexicanos. El nivel más evolucionado entre ellos es el del maestro, el que sabe, el que guía y entrena a otros psicólogos autóctonos. A este nivel, podríamos adjudicarle el término de chamán. El chamán es entonces el nivel de máximo desarrollo al que llega la psicología autóctona. El siguiente nivel es el del psicólogo autóctono, que sin ser maestro, posee un conocimiento suficiente como para que, además de curar, pueda ofrecer asesoría psicológica a sus pacientes, guiarlos para la resolución de problemas complejos y ayudar al mantenimiento de la salud mental de su comunidad, y también a la prevención de deterioros en esta misma salud mental. Por último, el tercer nivel corresponde a lo que podría denominarse curandero. Este se dedica, como su nombre lo indica, a curar, la mayor parte de las veces, utilizando hierbas o alguna técnica específica, como la asociada con los movimientos de limpia con huevo, las vistas, etc. El curandero, aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas 3 categorías de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación y, por supuesto, diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono, mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas, y menor será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, técnicas que son más sofisticadas, mientras más evolucionado sea el chamán, y menos sofisticadas mientras menos desarrollo tenga. Con sofisticación no me refiero más que a la capacidad de establecer un contacto más o menos directo con el que podríamos llamar al ser del psicólogo autóctono o su naturaleza verdadera, para utilizar un término oriental. Este capítulo tratará de describir algunas de las técnicas de meditación de nuestros psicólogos autóctonos y la conceptualización subyacente a su uso. La descripción se hará individualizando las técnicas y personificándolas en psicólogos autóctonos específicos y chamanes. Técnicas de meditación de Don Lucio Morelos. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él denomina el mundo invisible, habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación de este contacto.
Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas, y en este lugar, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja, dejando libre su mente, sin obstruir sus procesos, ni reprimirlos ni guiarlos. En sus palabras, dejando libre a su espíritu, para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, los que, según don Lucio, se comunican con él en forma directa. Técnicas de meditación de Doña Pachita. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. El procedimiento principal de meditación de Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto, donde realizaba sus operaciones y curaciones, y una vez ahí, cerrar los ojos, respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras, características, y después se dejaba ir en un acto que ella describía como un salto en el vacío o una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Shav, en el cual el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido un tiempo relativamente largo. Técnicas de meditación de Don Panchito. Don Panchito es uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana. Es de origen maya y vive en un pequeño pueblo del centro de la península yucateca. Don Panchito utiliza por lo menos 3 técnicas de meditación. La primera de ellas es una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca al mecerse en ella, etc. Don Panchito es capaz de mantener su observación por horas seguidas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utiliza Don Panchito es la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escoge alguna zona del firmamento estrellado y fija su atención en esta zona, en una postura de relajación, dejando que penetre la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se duerme y en la mañana recolecta sus sueños a través del contenido de los mismos. Es como observa sus propios procesos y es capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar, con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos, los utiliza Don Panchito cuando algún paciente viene a consultarlo y le pide específicamente un acto de adivinación de su futuro.
La tercera técnica de meditación de Don Panchito consiste en lo que él denomina hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito hace énfasis en que el sujeto del desarrollo debe aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Técnicas de meditación de Don Gaudencio. Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas y se encuentra en un nivel entre curandero y psicólogo autóctono. Don Gaudencio utiliza dos técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta técnica la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder, y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. La técnica consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada, en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según Gaudencio, provoca un incremento energético notable en el curandero. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla en contra del pecho durante el giro lento. Según Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación motora durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de Don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de una de ellas. Esta técnica, muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas, consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento, el curandero o el psicólogo autóctono se imagina escenas que involucran a otras personas con las que ha tenido interacción, y durante el giro y al inhalar recoge los elementos de su propia presencia, que siente ha dejado esparcidos en las personas con las que interactuó, y durante la exhalación regresa a estas mismas personas los elementos energéticos que él ha tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruzamientos con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferenciales y contratransferenciales del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza, con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que la matizan.
Una de las técnicas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno. En otras palabras, de un estado en el cual no exista diálogo interno con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego, como vimos en el capítulo 10 de este volumen, utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana, después de despertar, y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco, y en lugar suyo, su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En las propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándolo de ella totalmente. Según este psicólogo autóctono, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina de Oaxaca. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y la que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera de su cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentran, y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón, y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que, según ella, viven allí. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches. Técnicas de meditación de Don Juan el Cuate Chagala. Aunque ha sido extraordinariamente complicado entender la conceptualización del Cuate Chagala, ciertamente hemos podido detectar que este personaje parece haber borrado su historia personal y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente, sin interferencias. Podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán están asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. Pareciera que el Cuate Chagala no utiliza una técnica específica de meditación ajena a lo que es su vida cotidiana, sino que se mantiene en un flujo sin trabas en el presente, y esta es su técnica de meditación. Conclusiones. En conclusión, hemos revisado algunos de los psicólogos autóctonos mexicanos y descrito algunas de sus técnicas de meditación. Es necesario aclarar que esta revisión no es de ninguna manera exhaustiva, ni tampoco podría considerarse que hemos hecho un análisis final o total acerca de las técnicas de meditación utilizadas por los psicólogos autóctonos. Más bien, esta ha sido una revisión parcial que a medida que tengamos mayor información podrá ser enriquecida en futuros trabajos. Por ahora, es posible afirmar que en general los psicólogos autóctonos utilizan 2 grandes familias de técnicas de meditación. Por un lado, lo que podría denominarse técnicas activas,
como el paso del poder, como los movimientos giratorios de la cabeza, como la técnica que utilizan los indios yaquis de Sonora, que consiste en girar los ojos haciendo círculos primero en el sentido de las manecillas del reloj y después en la dirección contraria, técnica que se utiliza para vivir y mantenerse en el presente. Y por otro lado, técnicas que no impliquen movimientos, y por ello podría denominarse pasivas, como las que utiliza don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de psicólogo autóctono a psicólogo autóctono, desde las muy concretas hasta las muy abstractas, desde las que implican movimientos específicos, como en el caso de Gaudencio, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios, como en el caso de don Panchito. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Los procedimientos de limpieza. Limpias en la psicología autóctona mexicana.